Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. La independencia de México simplemente no se entiende sin las guerras napoleónicas. Y como no se entiende sin las guerras napoleónicas, por lo que vamos a ver, pues hay que empezar explicando en qué consistieron las guerras napoleónicas. Son básicamente un enfrentamiento entre la Gran Bretaña contra la Francia napoleónica, es decir, un enfrentamiento entre la principal potencia naval de la época contra la principal potencia continental, la principal potencia terrestre de la época. En 1799, Napoleón da un golpe de Estado y asume el poder en Francia. Eventualmente se va concentrando cada vez más y más poder hasta que se convierte en la principal figura política de aquel país. Eventualmente se hace coronar como emperador, pero y para efectos prácticos lleva a cabo, a partir justamente de 1799 en adelante, lo que se conoce como las guerras napoleónicas, de 1799 hasta 1815, cuando se ha derrotado definitivamente en Waterloo. Hay que señalar que Francia ya estaba en guerra con sus vecinos, con Inglaterra, entre otros países, desde mucho antes, desde 1792, en que inician las guerras de revoluciones francesas, y en ese sentido las guerras napoleónicas son solamente una continuación de las guerras, esas revoluciones francesas, porque siguen enfrentando a Francia contra Gran Bretaña y sus aliados. ¿Cuáles son los aliados de Gran Bretaña? Rusia, Prusia, Austria principalmente, Dinamarca y otros menores como Dinamarca y Suecia, por ejemplo. Pero los importantes son Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia, esos cuatro. Francia inicia aliada con España, esas guerras napoleónicas. Después se va a acabar esa alianza. Pero ahorita vamos a ver por qué. El ejército francés es simplemente el más poderoso de ese momento. Numéricamente, incluso Francia es el país más poblado de Europa en aquel entonces. De hecho, lo fue a lo largo de todo el siglo XVIII. Y eso le da un mayor control justamente pues, del terreno. Le permite reclutar ejércitos más numerosos y eso es lo que la convierte en una potencia continental. En cambio, Gran Bretaña pues, tiene una población mucho menos numerosa que la francesa, pero tiene un control absoluto de los mares, de las rutas marítimas, la Royal Navy, la flota de guerra británica, es superior en número a las dos flotas de guerra que le siguen, a la segunda y a la tercera. La flota francesa y la flota española, incluso sumando sus fuerzas, no alcanzan a competir numéricamente con la flota británica. Y aún así le van a dar problemas también. Pero no va a ser tampoco tan fácil, vamos a explicar. En 1805, Napoleón ya controla buena parte de Europa. Todavía no estas extensiones, eso va a venir después, hasta el 1807. Pero para 1805, Francia ya controla lo que se considera como las fronteras naturales de Francia. Ya se extendió hacia el oeste de Alemania, hasta la frontera con el Rin, con el río Rin. Controla los Países Bajos, lo que ellos Holanda y Bélgica. Controla el norte de Italia. Esos son los límites naturales de Francia, sus fronteras naturales, que la monarquía francesa ha buscado controlar durante todo el siglo XVIII, que no lo consiguió, lo consigue Francia hasta que llega Napoleón. Pero le interesa derrotar a su principal enemigo, que es Gran Bretaña, porque Gran Bretaña, como controla las principales rutas comerciales, tiene suficiente dinero para financiar y apoyar ejércitos en el continente, sobre todo a los prusianos y a los austriacos que están por aquí. Así que decide invadirlos, y concentra sus tropas en el Canal de la Mancha, el gran ejército. Pero requiere concentrar también una flota que escolte al ejército de invasión, a los barcos que transportan a su ejército, que los escolte y los proteja de un ataque de la Armada Británica. Los británicos se dan cuenta de esta situación e impiden la concentración de fuerzas navales francesas, incluso antes de que lleguen al Canal de la Mancha. Los derrota en la batalla naval de Trafalgar de 1805. Es una batalla en la cual Francia se enfrenta a la Armada francesa en combinación con la Armada española, se enfrentan a la Armada británica, ambas son derrotadas. La diferencia es que al menos la flota española
sigue siendo operativa, derrotada, pero sigue siendo operativa, sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. En cambio, la fuerza naval francesa es derrotada por completo, es aniquilada, deja de, deja de tener un papel práctico en las guerras napoleónicas, ya no es una fuerza efectiva, así de simple. Esto pues, deja totalmente a Napoleón sin la posibilidad de invadir Inglaterra, así que se concentra en sus campañas terrestres. Y a partir de 1805, 1806 y 1807 iniciará la expansión hacia el este de Europa. Enfrentará a los ejércitos austriacos, los ejércitos prusianos y los ejércitos rusos en distintas batallas hasta que en 1807 se firma la paz de Tilsit. En esta paz se establece ya el fin de lo que se conoce como la Cuarta Coalición. Rusia y Prusia dejan de ser enemigos de Francia. Austria también firma una alianza con Francia, dejando prácticamente Inglaterra sola en la guerra contra Francia. La paz de Tilsit le permite a Napoleón y a Francia llegar al máximo de su capacidad, de su extensión territorial. Nunca antes en la historia y nunca después Francia tuvo tanto control sobre tanto territorio. Abarca desde España, bueno, desde la frontera con con España, los Pirineos, hasta el río Vístula en Polonia. Toda esa parte, todo ese territorio incluye el Imperio francés. Sin embargo, hay una situación de empate técnico entre Gran Bretaña y Francia. Francia ya se hizo con el control de Europa, básicamente. Pero no está en condiciones de hacerle frente a Gran Bretaña. Inglaterra, los británicos no pueden desembarcar en el continente porque sus ejércitos simplemente no podrían vencer al ejército francés. Punto. Pero las tropas francesas tampoco pueden intentar invadir Gran Bretaña porque no tiene una fuerza naval para hacerle frente a las fuerzas navales británicas. Entonces, mientras Francia controla la tierra, Gran Bretaña controla el mar. Queda en empate técnico. En empate técnico, pero el enfrentamiento continúa. Inglaterra le impone un bloqueo naval a Francia. Inglaterra concentra sus barcos en las costas francesas del norte y del sur para impedirle a Francia comerciar, impedirle que los barcos mercantes franceses salgan de Francia y comercien con otras partes del mundo. Y también le impide a otros barcos mercantes de otros países que comercien en los puertos franceses. Esto va ahorcando la economía francesa y debilitando así justamente al imperio francés, al imperio napoleónico. Napoleón no se queda con los brazos cruzados. Sabe que no puede enviar barcos a romper el bloqueo naval, porque no tiene. Así que impone un bloqueo continental, un contrabloqueo. Establece que en todos los puertos controlados por Francia o de aliados franceses, en este caso España, Rusia incluso que ya firmó la paz, establece que todos, sin excepción, se nieguen a recibir barcos mercantes británicos. La economía británica dependía por completo de su industria y de su comercio, de sus productos industriales, y la intención de cerrarles el comercio en los puertos es ahorcar también la economía británica. Los puertos franceses pues se cierran a los barcos británicos, evidentemente. Los puertos de los países ocupados pues se cierran a la fuerza. Realmente no es que quisieran, pero no les quedaba de otra. España, que es aliado de Francia, acepta también unirse al bloqueo continental. Rusia se le hace mucha cachetona, realmente no tiene mucha importancia, pero otro país que se niega a sumarse al bloqueo continental es Portugal. Portugal sigue comerciando con Inglaterra, tiene una vida económica muy activa, le vende sobre todo vinos y paños por ahí. Napoleón decide poner a Portugal en su lugar y hay que invadirla. El problema es que ya no tiene una fuerza naval para hacer la invasión por mar. No queda más remedio que una invasión terrestre, pero esa invasión terrestre tiene que pasar sí o sí por España. La ventaja es que España es aliada de la Francia napoleónica. Así que el rey de España acepta por consejo de su ministro Manuel Godoy. Manuel Godoy convence al rey de España de que pues, deje pasar a las tropas francesas por su territorio en camino a Portugal.
Y es un grave, grave error. Las tropas francesas llegan a territorio español, pero no se comportan como fuerzas aliadas, sino que se comportan como una fuerza de ocupación. Es un ejército inmenso en una economía francesa que no daba para alimentarlos a todos. Entonces, cuando llegaban a un territorio ocupado en el norte de Italia, en Alemania, en Dinamarca, en Holanda, llegaban y pues prácticamente se agandallaban todo. Era como el ratero de la micro, ya se la saben, llegan las tropas francesas y la población tiene que entregar alimentos, se hacen requisiciones de bienes, de ganado, de granos. Las tropas incluso se alojan porque simplemente no hay cuarteles suficientes para recibir a un ejército tan vasto. Estamos hablando de un ejército francés que ya alcanzaba la cifra del millón de hombres desplegados por toda Europa. Hace falta entonces recibir que los particulares cedan una parte de su casa para las tropas francesas. Y eso que hace es, el problema es que, pues primero te están quitando a ti como país ocupado, pues bienes, te están quitando alimentos. Segundo, tu población tiene que recibir a tropas francesas en sus hogares. Como mínimo están recibiendo, por muy pequeña que sea la casa, recibía cuando menos unos 10 hombres. Ya en casas muy grandes recibían unidades más amplias. El problema es que esas tropas pues cometen un montón de abusos contra la población en las zonas en las que se asientan. Desde cosas como pues que te robaron parte de la comida, o se comieron parte de tu comida, te robaron algún objeto de valor en la casa. Pobre si había una mujer, si había una esposa guapa, una hija guapa en la familia, pobres porque eran víctimas muchas veces de violaciones por las tropas francesas. Y no solamente de uno, sino de todos los que se alojaban en la casa. Eso que los franceses hacían en territorio ocupado, lo repiten en España. En España, que no es un país enemigo, que es un país aliado. Los españoles obviamente se van a imputar por esta clase de abusos y el 2 de mayo de 1808 en Madrid la población española se levanta en armas contra la ocupación francesa, agarran a varios soldados franceses, a unos los linchan, otros tantos los alcanzan a matar. Es, una, es un caos, la verdad, en Madrid en ese momento del 2 de mayo. El 2 de mayo para ellos es su fecha de independencia para España. Napoleón está emputadísimo viendo que le están matando a sus soldados en territorio que supuestamente es amigo, cuando sus tropas realmente no se comportaron como tropas amigas. Le exige al rey de España que ponga en orden a su población, que haga hacer valer la ley. Hágame el favor. Que haga hacer valer la ley y que castigue a los responsables. El rey de España no está en condiciones de... Ya, el levantamiento de Madrid se extiende a otras partes de España y rebasa por completo al monarca. Y al ver que el monarca español es incapaz de poner orden, Napoleón arresta a toda la familia real española. Manuel Godoy, de hecho, se da cuenta demasiado tarde que Napoleón pretende encarcelar a toda la familia real, hace un esfuerzo por llevarse a la familia real a algún puerto español, subirlos a un barco, llevarlos a la Nueva España y en la Nueva España organizar la defensa del Imperio Español ante la agresión francesa. Sin embargo, ya como dije, se da cuenta demasiado tarde, la familia no alcanza a llegar a un barco, creo que ni alcanza ni siquiera a llegar a un puerto, son apresados por las tropas francesas y encarcelados. Napoleón obliga al rey de España a que abdique a la corona de España a favor del hermano de Napoleón, José Bonaparte, apodado por los españoles como Pepe Botellas porque era bien alcohólico, algo así como un Felipe Calderón, pero francés. No sé si con bacacho, a lo mejor con coñac. El caso es que las tropas francesas siguen ocupando España. Y en España, la población pues empieza a organizar. De repente ya no hay rey, ya no hay una autoridad máxima. Pero entonces aquí es donde recurren a una de las ideas ilustradas, aquella de Rousseau, de que la soberanía radica originalmente en el pueblo y la deposita de manera voluntaria en el rey. Si ya no hay rey, la soberanía regresa al pueblo. Y para hacer valer ese principio ilustrado, los españoles forman juntas de autogobierno.
vamos a dejarlo nada más en juntas. Las juntas tenían un origen medieval. Habían surgido en la Edad Media, solo que tenían otras características muy limitadas. Bueno, sí de autogobierno, pero muy limitadas. A partir de ahora tienen esas mismas funciones de autogobierno y más. ¿Cuáles son? Primero, pues eso, el autogobierno. Pueden dictar leyes, pueden cobrar impuestos, y de hecho se empiezan a cobrar, pueden administrar justicia en sus territorios. ¿Y para qué cobran impuestos? ¿Y para qué forman este gobierno? Para financiar a las tropas que van a organizar para hacer frente a la invasión francesa. Y esa es la otra función de estas juntas de autogobierno, es crear un ejército y organizar la defensa ante la invasión napoleónica. Estas juntas de autogobierno pues se forman por toda España. Y como hay por toda España, pues es indispensable que se forme una sola junta central. Y aquí es cuando se crean las Cortes de Cádiz. Está sin acento. Las Cortes de Cádiz, igual las Cortes es una institución de origen medieval, es una asamblea feudal básicamente, en donde tiene representación los distintos estamentos feudales, los plebeyos, la burguesía, bueno, incluye la burguesía entre los plebeyos, la nobleza, el clero y el rey, básicamente esos grupos. Solo que ahora sí el rey, porque está apresado. Estas Cortes de Cádiz van a organizar a todas las juntas de autogobierno que se despliegan por toda España, y van a organizar todo el esfuerzo bélico, eventualmente van a crear una constitución de la que hablaremos más adelante. Y todo esto pasa en finales de la primavera, el verano de 1808. ¿Qué verano? Todo esto pasa y tarda la noticia en llegar 3 meses a la Nueva España. Está ahí en 1808, en mayo de 1808, hasta agosto de 1808. Llega un barco desde España. Un barco pues, tuvo que llegar casi de emergencia, con un mensajero con la noticia de lo que estaba ocurriendo en España. Llega, desembarca, cabalga desde Veracruz hasta la Ciudad de México, pero llega a la Ciudad de México en domingo. Así que el virrey no estaba en ese momento en Palacio Virreinal, lo que hoy es Palacio Nacional. No estaba, Visa pregunta, pues ¿dónde está el virrey? ¿Dónde está el virrey? Porque hay que entregarle el mensaje urgente. No, pues está en Xochimilco, está de descanso con su familia en Xochimilco. Se traslada, en aquel entonces, pues la gente rica en la Ciudad de México se movía el fin de semana a Xochimilco, San Ángel, Tacubaya, esos lugares. Eran sus zonas de descanso. En este caso, pues el virrey había ido a Xochimilco. Se traslada todo galope hacia Xochimilco, encuentra al virrey en una corrida de toros, se le acerca, le da el mensaje, el virrey abre la carta, la lee, no dice nada, solamente toma a su familia y se retira de la plaza de toros, se regresa a la Ciudad de México. Todos en ese momento se quedaron, pues de a 6, quedaron sorprendidos de ¿qué pasó? El virrey se fue, no dijo nada, no dijo adiós, no se despidió de nadie, no dio explicaciones a nadie, solamente agarró y se fue. Y había una buena razón para que el virrey no dijera absolutamente nada. Es una situación inédita en 300 años de monarquía española. Jamás en la historia de España el imperio español se había quedado sin rey. Sin rey porque toda la familia real había sido tomada como prisionera por una potencia extranjera. Eso era inédito y era potencialmente peligroso. Sin el rey, ¿a quién representaba el virrey? ¿A un rey cautivo? ¿Al rey, al, al rey puesto por los franceses, a José Bonaparte? ¿Un rey espurio en términos amblianos? La situación es grave. El virrey trata de ocultar la información en lo que encuentran una solución a este problema. Pero pues ya saben cómo son los chismes, inmediatamente se difundió por toda la población.
para septiembre, en menos de un mes, para el mes de septiembre, ya todos en la Nueva España sabían que el rey había sido apresado, que España estaba en guerra con Francia, que se habían formado juntas de autogobierno. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con el territorio novohispano, con los territorios americanos? Esta inquietud va a generar muy pronto un conflicto al interior de las élites españolas. Va a generar un conflicto entre peninsulares y criollos. Pero de ese conflicto hablaremos en el siguiente video. Hasta entonces.